Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Comenzamos la transmisión número 154 de Demoliendo Mitos de la Política en Vivo. En esta transmisión nos acompaña por primera vez desde Brasil Aníbal González, analista geopolítico, investigador, seguramente conocido por muchos de ustedes a través de sus participaciones en Negocios Televisión. Aníbal además capitanea un canal de YouTube llamado El Despertador, como así también respectivas páginas de Twitter o ahora X e Instagram súper interesantes. Aníbal, ¿qué tal todo por ahí? Todo bien, Ezequiel. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes para todos. Aníbal, un placer. Pregunta personal inicialmente. ¿Cuál es tu origen? ¿Uruguayo, brasilero, argentino? Uruguayo, Uruguayo. nacido en Uruguay, ¿Uruguayo sí, de qué lugar de Uruguay, che? de Salto, del norte de Uruguay, pero criado en Montevideo. Y después de ahí Brasil, mucho tiempo en Ajá, Brasil. ajá. Así que obviamente bilingüe, ¿no? Falando Sí, portugués, es portuñol, como decimos nosotros, ¿no? portuñol, fluidamente. Qué bueno, qué lindo, qué lindo. Yo alguna vez pude recorrer el norte de Uruguay también, precioso. Bueno, todo Uruguay, hermoso. Qué lindo país Es Uruguay. lindo, pequeño, pero lindo. Y como una Argentina en versión mejorada. Sí, un pedazo de Con Argentina. perdón, con perdón a mis hermanos argentinos, un chistecito nada más. Aníbal, querido, comenzamos esta conversación por la guerra en Ucrania, quizás el acontecimiento central en la geopolítica global hoy en día y determinando el curso de todo el resto de los hechos y las situaciones ligadas a la geopolítica y a la geoeconomía. ¿En qué situación aparecemos en la guerra en Ucrania? ¿En qué situación aparece Rusia, Europa, Estados Unidos? ¿Cómo comenzarías el análisis? Bueno, tenemos en estos últimos días esa preocupación constante de la llegada de Donald Trump al gobierno, ¿cierto? Eso está ejerciendo una presión muy grande, muy importante, tanto a nivel político ucraniano como a nivel político y geopolítico europeo, porque se están manejando diferentes hipótesis de que si Donald Trump va a acompañar, si Donald Trump va a seguir asistiendo a Zelensky, si Donald Trump va a seguir con esa OTAN influyendo en Europa, ese 5% que ahora pidió Donald Trump, que me parece una locura, un disparate anormalizado totalmente, pedir un 5% del PIB, a naciones que están en total, como se dice, quiebra prácticamente económica, ¿no? Europa toda está en una situación que es prácticamente aberrante como la han dejado. La han convertido en escombros sin haber habido una guerra. Las industrias huyendo prácticamente para Estados Unidos, para Canadá, para Australia, para China, para India inclusive. Entonces, todo ese, todo ese movimiento que hay en la política y en la geopolítica internacional, indudablemente está provocando grandes preocupaciones por ambos bandos. Primero por el lado ucraniano, que no sabe si va a contar con algún tipo de ayuda específica por el gobierno de Donald Trump. Por otro lado, Rusia, que Donald Trump considere, ya que reconoce que esta guerra no tendría que haber ocurrido nunca, ya que reconoce que Estados Unidos mintió y faltó a un acuerdo de allá de los años 90. Entonces, indudablemente que aquí hay una expectativa muy importante por el lado ruso. Pero a pesar de toda esta expectativa que hay, Rusia sabe también que puede haber, digamos, contrariedades con Donald Trump o situaciones que puedan ser inaceptables para Rusia. Porque Rusia en este momento, más allá de cómo se ha planteado, yo leía y escuchaba a estos señores de la OTAN ayer hablando, Mark Rutte principalmente, cuando demoniza a Vladimir Putin, cuando sataniza a toda Rusia, de que el imperio quiere crecer, quiere ser más grande, que lo que nos espera dentro de 4 o 5 años, tenemos que estar preparados para la guerra, y con toda esa declaratoria, esas narrativas pro-guerreristas, más que nada, y no pro-pacíficas. Nadie va por la paz aquí, ellos van por la guerra realmente. Entonces, la OTAN ya quedó marcada como una fuerza no pacífica, no defensiva.
sino que pasó a ser una fuerza agresiva que está al ataque, a la defensiva. Entonces, ya no es confiable. Ninguna parte de la OTAN ya pasó a ser confiable. Y para Rusia significa que desde Finlandia hasta Rumania, todo lo que baja por la frontera rusa, incluyendo a Polonia también, se convierten en enemigos clásicos ahora para Rusia. Eh, entonces, toda esta situación está llevando a ese desencuentro que hay. Por eso yo vengo diciendo hace mucho tiempo que Donald Trump no tiene la varita mágica para decir que en 24 horas consigue detener este conflicto. Lo reconoció ahora hace poco, dice que no va a resolverlo en 24 horas, que precisa 100 días. 100 días estamos hablando de más de 3 meses, ¿cierto? Entonces ya no es lo mismo lo que dijo desde hace un año, que viene diciendo que en 24 horas resuelvo este asunto, en 24 horas nunca. Yo supe que nunca podía resolverlo, lo mantuve, lo dije y lo sigo sosteniendo y lo voy a seguir sosteniendo. Y no lo resuelve en 100 días, Ezequiel. Este conflicto no se resuelve en 100 días tampoco. Aquí está en juego la soberanía rusa, pero más que la soberanía rusa, está en juego la sociedad rusa. Rusia como un todo, ¿no? Y aunque ellos no quieran, parte de Europa, ¿no? Entonces, creo que aquí ese desencuentro que puede haber entre Vladimir Putin y Donald Trump puede crecer, puede ser más grande. Por eso Donald Trump hoy amenazaba con implementar sanciones en el caso que no diera resultado, un diálogo más ameno con Rusia, que iba a implantar más sanciones para Rusia. Las sanciones ya Aníbal, hemos visto aquí que... es esto publicado el día de hoy en línea con tu análisis, Ajá. exactamente al pie de tus palabras, de Reuters, publicado hoy. Los asesores de Trump admiten que el acuerdo de paz con Ucrania está a meses de distancia. Lo dicho por vos ahora y en el pasado también, ¿verdad? Sí, sí, sí. Lo sostengo. Inclusive Kate Kellogg, que es el enviado directo de Donald Trump para entretejer algunas conexiones, para ver si consiguen de alguna forma pacificar esto, que es imposible pacificar, porque hay tres posturas totalmente diferentes. La postura de Occidente, la postura ucraniana y la postura de la OTAN, sin tomar en cuenta a Rusia. Esas tres posturas son diferentes. Si tomamos en consideración la postura de Rusia, no coincide con ninguna de las tres. Entonces no va a haber un acuerdo en 100 días. No va a haber esa posibilidad. Y hoy acabo de decir justamente en negocios de que Rusia viene manejando la defensa de todos los oblasts, esos 4 oblasts que Rusia consiguió dejar bajo su protectorado, vamos a decirlo de alguna manera, para poderlo mostrar a la gente esos 4 oblasts y defender Kursk como lo están haciendo hasta el momento, que ahora se encuentran en una encrucijada en Kursk también. No podemos dejar de hablar de Kursk, donde le quedan 3.000 a 4.000 hombres a los ucranianos encerrados allí en una olla prácticamente, y donde el señor Zelensky pretende mandar 40.000 hombres más que, cuidado, 40.000 hombres que no son soldados preparados para la guerra, son civiles que cazaron en las calles de toda Ucrania, que los entrenaron durante 3 meses y ahora los pretenden enviar a Kursk a una muerte segura, porque es gente que no está preparada, que no tiene esa vocación de vestir un uniforme y portar un arma y disparar a matar personas. Una cosa es disparar a un blanco en una pared y otra cosa es cuando tú tienes un ser humano enfrente y tienes que matarlo. Entonces, esa gente no está preparada para esto. Entonces, son 40.000 hombres que posiblemente van a morir en un intento de algo, de una locura, de mantener una locura, una utopía, una mentira que se le ha metido al pueblo ucraniano y a este señor Zelensky, ¿no? Que acompaña todo, lógicamente, ¿no? Complicado, Ezequiel, muy complicado. Muy, pero muy difícil. Completamente de acuerdo con tu análisis. Más allá de las dificultades y de los tiempos, ¿cuál tu opinión respecto a estas propuestas sugeridas
o promocionadas, mejor dicho, por los medios occidentales a partir de las declaraciones de los líderes occidentales relativas al envío de tropas de paz, o sí, para el mantenimiento de paz provenientes de Estados Unidos, de Francia, de Reino Unido, hacia Ucrania, o por lo menos hacia la parte de Ucrania aún controlada por el gobierno de Zelensky. ¿Cuán plausible esto? ¿Cuán negociable? ¿Cuánto podrían querer esto los ucranianos, quienes hasta ahora machacan y machacan con la necesidad del ingreso a la OTAN? Sí. O nada, o nada más, es únicamente eso, exclusivamente el ingreso a la OTAN. ¿Cuán posible esto para los rusos? ¿Cuán aceptable para los rusos? ¿Qué análisis realizás de esa situación? Mira, Ezequiel, hace más o menos 3 meses, cuestión de octubre del año pasado más o menos, Francia fue el primero que tiró la idea loca de enviar tropas. Inclusive Estonia se sumó de que sí que estaba de acuerdo en aportar tropas para enviar a territorio ucraniano. Tropas supuestamente pacificadoras, cascos azules, los antiguos cascos azules que poco se ven hoy en día en cualquier conflicto. Yo lo denominé hoy justamente en una declaración que hice para negocios, que es un caballo de Troya, Ezequiel. Esas fuerzas especiales que pretenden enviar Reino Unido y Francia son fuerzas especiales mismo. Eso no son personas cazadas en las calles sin preparación ninguna, son fuerzas especiales mismo. ¿tá? El enviar entre 4.000 y 6.000 hombres al frente de guerra significa que esos cascos azules pueden sacarse y ponerse uno verde en el mismo momento. ¿Ok? Entonces, para mí eso es un caballo de Troya inaceptable para Rusia, no va a ser aceptado. Vladimir Putin lo sabe, es un estratega impresionante. Los asesores que tiene también lo son muy inteligentes y muy bien. Cometieron errores, sí, pero los corrigieron a su tiempo. Pero ven muy claro que esto no viene a favorecer a Rusia. ¿Por qué? Hay que aclarar esto a la gente. No es porque digan, no, si vienen cascos azules van a pacificar el área, sería buenísimo. No, no, el problema aquí es que el propio enemigo que está bombardeando Rusia es el propio enemigo que quiere entrar de casco azul para decir que viene a pacificar el área. Entonces queda como una burla, como que estamos diciendo, pero seríamos estúpidos. Si mi enemigo viene disfrazado de bombero a apagarme el incendio, en vez de agua me va a tirar gasolina. Y eso es lo que va a hacer, eso es lo que va a hacer Reino Unido y Francia. No van a apagar un incendio, ellos van a alimentar ese fuego. Esas fuerzas especiales van a hacer atentados, van a cometer brutalidades impensables. Entonces, Rusia lo sabe. Entonces, no creo que acepte de ninguna manera que un ejército pacifista entre en territorio ucraniano. Van a ser tratados por igual como si fuera enemigo. Eso es un hecho, Ezequiel. Aparentemente, Aníbal, los propios medios ucranianos aparecen de acuerdo, convalidan tu análisis, porque aquí, por ejemplo, la columna, el artículo publicado el día de hoy en el Kiev Post, la voz global de Ucrania, esto traducido del inglés por el navegador. El Reino Unido analiza 3 escenarios para el posible despliegue de tropas en Ucrania. Por cierto, hoy Starmer realizó un encuentro con Zelensky en el cual establecieron un acuerdo a 100 años, uno de estos acuerdos ficticios, supuestamente acuerdos de cooperación militar, pero sin la implicación de Reino Unido en la guerra hasta finalizado el conflicto. A partir de ahí comenzaría la validez real de este acuerdo. Y según este artículo, Francia y Reino Unido en el presente deliberan sobre 3 escenarios de envío de tropas. Uno, en primer lugar, el envío de tropas a la zona de amortiguamiento, no directamente a la línea de contacto, pero sí a la zona inmediatamente previa, con presencia de soldados de Reino Unido y de Francia en carácter de
observadores, monitoreadores, bueno, ayudando, acompañando las tareas de inteligencia, de monitoreo, de planificación, pero no el ingreso directo, otra vez este delirio, ¿no? De participar con la puntita, pero no verdaderamente metidos en el conflicto. Primero eso. En segundo lugar, establecer tropas de Reino Unido y de Francia en Kiev, de manera que eso supuestamente generase la liberación de tropas ucranianas para que puedan participar en el frente, como si tantas tropas ucranianas apareciesen ahora estacionadas en Kiev. Y en tercer lugar, establecer en el oeste de Ucrania campamentos de entrenamiento de la OTAN protegidos de los ataques aéreos por defensas antiaéreas desde Polonia, ¿sí? Todos escenarios, para mí, todo esto verdaderamente delirante, ¿no? Porque por un lado, toda la participación posible, excepto supuestamente la participación directa, pero claro, quien abandona un casco azul y acomoda uno verde, comienza entonces en un segundo con una participación directa y además, por otro lado, ya están realizando actividades de este tipo de manera extraoficial. Totalmente. En curso, Difícilmente nomás. Putin pueda convalidar esto, ¿verdad? Sí, sí. Sabes que cuando tú muestras en ese mapa la formación que ellos tendrían en esa zona de retiro, por decirlo de alguna manera, es una forma de contener a Rusia para que Rusia no continúe avanzando. Es la forma de frenarlo indirectamente, más también ese espacio se presta para que esas fuerzas especiales interaguen en otros lugares donde a ellos les interesa, ¿no? Como también hacer trabajo de inteligencia y todo ese tipo de cosas. Por eso yo te digo que no va a ser aceptado de ninguna manera por parte de Rusia. Eso va a quedar clarísimo. Por eso o van a llegar más sanciones o de lo contrario la situación va a agravarse muchísimo más. Este invierno va a ser muy crudo para Ucrania. Ya viene siendo difícil y va a ser más difícil todavía. Y creo, como lo dije hoy y sostengo, Rusia no va a tener más remedio que extenderse hacia Odessa para poder traer a Transnistria a casa, ¿no? Que la deja entre la espada y la pared. Y es un símbolo muy importante en esta guerra de Rusia, principalmente contra la OTAN, de no dejar aislada a Transnistria. Eso es un hecho. Eso es un hecho. Sí. Recorremos el mapa juntos, Aníbal, en los escenarios Sí, posibles a futuro. Bueno, también en la situación actual, si querés, podemos recorrerlo mientras realizás un análisis de la situación en el campo de batalla y de paso presentamos hacia adelante posibles escenarios. ¿Qué tal esa propuesta? perfecto, Ezequiel. Me parece impecable. Ahí se puede ver bien, Adelante, compañero. Sí. ahí se pueden ver las actividades como están en este momento. Eso es prácticamente al vivo, ¿no? Sí, total. Y ese desplazamiento que tiene Rusia, inclusive hacia el lado de Sumi, que es donde está la zona más peligrosa, en este momento la zona más peligrosa para Rusia es Sumi y Perkov, ¿no? Tratar de tomar esa ciudad que es clave en todo este asunto, que sería lo único que está entre el Dnieper, la conquista de todo ese territorio hacia el Dnieper, hasta la costa del río Dnieper, que es lo que Sí. lo está conteniendo, digamos, de alguna forma a Rusia. Por eso digo que si miramos abajo la parte sur, hacia el lado de Odessa, en el mapa podemos ver allí de que a Rusia le queda muy poco para entrar en un avance hacia el lado de Odessa. Y aparte, estratégicamente para Rusia, es muy importante privar a Rusia, a Ucrania y a la OTAN esa salida al Mar Negro es importantísimo, porque la base naval que Estados Unidos quería plantar de la OTAN era allí, en Odessa, frente a Crimea. Entonces, esa era la loca idea que tenía la OTAN, y tener una base militar en el mar de Azov, frente a la costa rusa.
Entonces, Rusia le quitó el mar de Azov y ahora, como estrategia militar, indudablemente aquí, si uno en la parte de estrategia lo estudia, ese puerto de Odessa tiene que ser quitado, lamentablemente para el pueblo ucraniano, pero tiene que ser quitado de Ucrania para que la OTAN en su futuro, porque estamos hablando aquí de que ellos quieren arreglar la situación por 4 años, hasta que venga otro y diga, no, eso de que se firmó no vale nada para mí, como lo hicieron con Irán. Cuando entró Donald Trump dijo, no, ese documento se anula, el ya firmado con Irán, y no valía nada. Y Estados Unidos acostumbra a hacer eso. Entonces, Rusia no está dispuesto a pasar por eso 2 veces y ser engañado 3 veces no va a ser así. Entonces, yo creo que sí, que Odessa es fundamental para Rusia conseguir entonces sí defender toda la costa que tiene sobre el Mar Negro hacia el lado de Rusia, indudablemente. En la estrategia militar sería la zona más imprescindible hoy es llegar a Odessa. Lo vengo diciendo hace muchos años. Mirá que ya hace 2 años que yo presenté un mapa de lo que sería el futuro de este conflicto. Lo presenté en otro programa de televisión y ese mapa hoy es una realidad total, absoluta. Hasta inclusive el acercamiento que yo, cuando me preguntaron, ¿por qué Sumi está solamente subrayada, Aníbal? Le digo, porque ahí es donde está la concentración de tropas ucranianas que no sabemos para dónde van, están allí, que inclusive Bielorrusia lo había declarado, hay una concentración de tropas en Sumi. ¿Por qué están allí? Sumi aquí Eran en el los que iban a norte, estar ¿verdad? En la parte norte, cerca de en la Kursk. parte norte, sí, allá arriba mismo, Bien, donde tú ok, sí, marcaste, acá. frente a Kursk. Entonces, esas tropas estaban justamente aglomerándose allí para entrar en Kursk. Esa era la idea, de poder tomar totalmente, prácticamente, la central nuclear de Kursk y parte de ese territorio, que no lo consiguieron, ¿no? Fue un fracaso, ya lo sabemos, 50.000 hombres perdieron la vida allí y otros 40.000 prontos a morir nuevamente en esa locura que tiene este señor Zelensky y la OTAN mismo, ¿no? Que ellos hablan del desgaste a Rusia. No podía dejar a pesar hay que lamentar las vidas humanas que se pierden en toda guerra. Hay que reconocer, Rusia perdió hombres, Ucrania perdió muchísimos hombres más. Pero cuando la OTAN dice 700.000 bajas rusas, yo no pude más que reírme, porque cuando nosotros decimos que Ucrania tiene 1 millón de bajas, 1 millón de bajas en este momento, y tiene más de otro millón que está totalmente fuera de operación, que no pueden volver a luchar en esta guerra, por incapacidades psicológicas, por pérdida de miembros, ojos, en fin, por diferentes razones y motivos, aunque salvaron sus vidas, no pueden servir nuevamente en ese ejército. Entonces estamos hablando de 2 millones de personas sacrificadas en esa guerra inútil, ¿no? Y Rusia, por lógica, que no queda atrás con sus pérdidas, pero no son 700.000 como dice la OTAN, indudablemente que no, es propaganda, netamente propagandística, las versiones del señor Rutte. Yo, desde mi punto de vista y según mis análisis, estoy sacando unas cuentas de 150.000 hombres aproximadamente de bajas rusas, entre heridos y muertos me refiero, y manejado en qué? En un contexto que en el momento que comienza la guerra estaban en un 5-2, 5-3, cuando comenzó la guerra. Después del primer año estaba en un 9-2, 9-2. Y después del segundo año quedó 10-1, Ezequiel, porque la guerra mudó, el ataque era aéreo, era por drones, ya no era un cuerpo a cuerpo todos los días. Entonces, eso fue lo que mudó. En el último año murieron más de 300.000 ucranianos, en este 2024, murieron más de 300.000 ucranianos en el total de la guerra. Fue la cantidad de gente que murió allí en un año, en un año. Ni contar los desaparecidos, que ellos dicen que hay 67.000 desaparecidos, que sabemos que se pudrieron en las costas del río de Dnieper, en los pantanos o en las trincheras, quedaron sepultados en las trincheras, pudriéndose allí. Eso lo vieron los propios soldados rusos y sacaron videos y filmaron los despojos humanos que quedaron allí abandonados. Esa gente nunca más, la gente las tiene como desaparecidos, pero sabemos que están muertos. Entonces, hay una locura por parte de la OTAN
en la que solo la idea loca de ello es desgastar a Rusia. Solo que no lo han conseguido desgastarla. Todo lo que ha gastado Rusia aquí es todo material bélico viejo, antiguo, renovado, ¿sí? Con tecnología más moderna para poderlas utilizar, y es lo que están gastando. Y mientras siguen acoplando y manteniendo y agrandando su arsenal real, el más fuerte y el más poderoso, que ya lo mostraron con el Oresnik. Imagínate que ese misil mostró la capacidad de Rusia y mostró que OTAN no tiene cómo contradefenderse de un misil de esa característica. No tienen cómo. Ellos vieron allí. Por eso yo digo, la OTAN tiembla, solo que cuando salen en televisión se ríen. Es increíble. Tú los ves y es una sonrisa de oreja a oreja. Rutte, cualquiera de los otros está allí, siempre sonriendo. Mas cuando terminaron las cámaras, se ponen a llorar, porque estos no saben cómo van a hacer para enfrentar a Rusia. Se metieron en... Ellos abrieron esa caja de Pandora, Ezequiel, que yo lo vengo diciendo ya de hace 3 años, del momento de que comenzó esto, yo digo, tendrían que haber escuchado a Rusia. Lo dijo Kissinger. Presten atención al pedido de Rusia, no avancen hacia la frontera de Rusia, no, ¿cómo era? No provoquen a Rusia, porque no van a poder con Rusia. Y era un hecho. Mientras Estados Unidos y la OTAN hacían su guerra de primaveras árabes en 20 años, Rusia se armaba tecnológicamente, crecía tecnológicamente, económicamente también, porque no es la misma Rusia de la década del 90 a la Rusia que tenemos hoy en el siglo XXI, a una cuarta parte del siglo XXI. Es una Rusia gigantescamente grande, preparada para enfrentar cualquier sitio. Un sitio me refiero a ser rodeada y ser, intentar decapitarla, por decirlo de alguna manera. Esa asociación inclusive que lo obliga... ¿Cuál es el error más grande que cometió la OTAN? Que Rusia cayó en los brazos fraternos de China y que Rusia toma como amigo a Corea del Norte y que Rusia toma como amigo a Irán. ¿Qué fue lo que ganó la OTAN? ¿Ganó algo? No, empeoró la situación para ellos. Porque ahora hay una confraternización armamentística tan grande allí que es imposible de sobrepasar. La tecnología de Irán es impresionante, la tecnología de Rusia es impresionante, la tecnología de China es impresionante. Tal vez la calidad de algunas cosas no sean tan buenas, pero en cuanto a armamento específico de última tecnología, supera a Estados Unidos. Eso es un hecho. Estados Unidos puede tener 25 portaaviones, puede tener 300 barcos, puede tener todo lo que quiera. Una flota marítima gigantesca. Poco le sirve. Yemen lo mostró. Yemen lo mostró bien clarísimo. Poco le sirve. Imagínate si un pueblito como Yemen no le toma miedo y le manda misiles y le manda drones y le ataca un portaaviones, se lo inutiliza y le mandan otro y se lo inutiliza de nuevo, entonces indudablemente que ni pensar lo que sería si una China se defiende, si una Rusia se defiende, si un Irán se defiende de verdad, no con estas provocaciones de yo te tiro una, después te mando otra, jugando a yo voy y vengo, ¿no? Voy y vengo, como yo decía, tuya y mía, tuya y mía. No, acá vamos a hablar de un enfrentamiento crudo, real. La OTAN pierde, eso ya lo sabemos. La OTAN no tiene esa fuerza, no puede enfrentar. Todo esto no puede, de ninguna manera. Aníbal, la última pregunta sobre el escenario militar antes de que comencemos el análisis político sobre los 4 años de gobierno de Biden y las perspectivas a futuro desde el 20 de enero, en 4 días nada más, cuando comience el gobierno de Trump. En tu opinión, el avance sobre Odessa, ¿qué forma presentará? ¿Por dónde acometerán los ataques Rusia? ¿Cuál, en tu opinión, la estrategia para los avances hacia Odessa? Primero, la captura de todos los territorios hasta el Dnieper o directamente el avance hacia Zaporilla y después desde ahí quizás Gerson y después Sí. Odessa, algún intento por el mar. ¿Cuál tu visión, tu perspectiva sobre esto?
Aníbal, desapareciste por un segundo. Puede que por ahí algún problema con la conexión. Bueno, podemos realizar una pequeña pausa en su análisis mientras yo mismo presento los escenarios posibles y seguramente Aníbal después podrá presentar su perspectiva. Mi visión de la situación de aquí a poco, ¿Me escuchas? básicamente. Justo. Sí, Aníbal, de nuevo acá con nosotros. Desapareciste por 30 segundos, ya de vuelta aquí. Yo lo que te venía diciendo era que van a cerrar ese círculo de Zaporizhia y Kherson, van a completar esa parte que está faltando allí, para completar. Y yo creo que la estrategia que va a utilizar Rusia va a ser la estrategia del estrangulamiento por parte del ejército ruso en Odessa. El estrangulamiento me refiero a hacer una embolsada, ¿no? Lo que se llama vulgarmente una bolsa, y ataque por mar, lógicamente que desde el Mar Negro y por tierra. Eso va a ser simultáneo inclusive, ¿no? Es lo que yo pienso que haría cualquier ejército en estas condiciones de fuerza que tiene Rusia en este momento. Bien. No nos olvidemos que Entonces, Rusia tiene allí una flota marítima grande. sí, entonces, Dime. primero el cierre del Donetsk, si Sí, recapitulo tus palabras correctamente. De ahí a Zaporizhia, mencionada por Putin como uno de los objetivos o como una de las fundamental. condiciones para la negociación, si no recuerdo mal, esas las palabras. De ahí a Gerson, el resto Correcto. de Gerson aquí y aquí, la capital por aquí, y desde ahí a, a Odessa. Esa la seguidilla, en tu opinión. Sí, sí, sí. Esa es la visión que yo tengo de la forma que entraría Rusia para tomar posición de Odessa, ¿no? Por Bien, mar y bien, por tierra. Al hacer esa bien. bolsa, cerrar esa parte de allí, de Odessa contra el otro, el río, ayúdame tú, el río que desemboca allí en el Mar Negro, sin ser el de... Eh, el Dnieper, por aquí, el sí, Dnieper, este es el si no Dnieper. recuerdo mal, el Dnieper viniendo Este es el por Dnieper. El aquí otro, y por en el lado sur, arriba. en la frontera con Moldavia, en el río que hace frontera con Moldavia. Eh, Me viene el Rin a la cabeza, pero no. El Dniester, Dniester, según esto. ese mismo, No Dnieper, sino ese mismo. Dniester, este de aquí. Bien, sí. Bueno, ok. De acuerdo con tu análisis, yo también, Aníbal, en ese sentido. No, la pregunta en realidad respondía a escenarios planteados en algunos canales militares rusos, según Ujú. los cuales, contra la lógica del paso a paso de una guerra de atrición, de una guerra de desgaste, en algún momento presentaban la idea de que una vez tomado Pokrovsk, y frente al colapso de las defensas ucranianas, en lugar de comenzar con lo lógico desde la perspectiva militar, la ampliación de Pokrovsk hacia arriba y hacia abajo, Sí. hacia el Donetsk, después Ujú. Zaporizhia y después Gerson, en lugar de eso, podrían, según estos analistas militares rusos de la época soviética, comenzar una operación en profundidad, una cuña profunda directo hacia Dnipro, ¿sí? Ujú. Antes de la consolidación de todos los flancos, de alguna manera capitalizando el momento de las fuerzas ofensivas y el desmadre de las fuerzas ucranianas. Yo siempre rechacé eso como poco probable, por eso la pregunta, pero bueno, eso también un escenario pensable, no Eh, de todas eh, maneras. Más no lo tomaría muy a serio, te digo Ujú. sinceramente. Creo más como una estrategia de simulación, o de engañar un poco al enemigo también, ¿no? Sabemos cómo opera Rusia, ¿no? La mano por aquí y la otra mano por aquí, y dónde vamos a mirar, dónde vamos a prestar la atención, ¿no? Lo han hecho y han caído siempre. Ucrania ha cometido siempre los mismos errores. Lo cometió en Bakhmut,
lo cometió también en la otra ciudad allá arriba. Fue algo impresionante, cómo cometieron los mismos errores los ucranianos de ser embolsados allí y sin defensa ninguna. Y cometieron el tercero y último error más grande, que fue quitarle tropas que podían defender esa área y mandarlos a meterse en Kursk. Ahí fue el clásico y temido error que cometió Ucrania para cerrar este capítulo, ¿no? Ya ese ejército está liquidado totalmente, esos 40.000 hombres que ellos hablan de que tienen 500.000 tropas, no tienen 500.000 tropas, Ezequiel, no las tienen, no las tienen. Están levantando chiquilines de 18 años en las calles, ancianos de 65. Dime tú dónde están los de 30, de 35, de 40, de 45, no los tienen. No los tienen. Entonces lo que están llevando es gente sin experiencia ninguna. Por eso estos franceses y británicos están pensando en enviar esas tropas especiales. Tú usarías, pregunto, Ezequiel, ¿tú usarías tropas especiales para colocarlas en una línea de frente, atrás de la línea de frente, simbólicamente para pacificar una área? De ningún No, modo. de ningún modo. Usaría lo que poco me sirve, le pondría un casco azul y los mandaría para allí. Pronto, se acabó. Tropas especiales. A mí que no me vengan con ese cuento, porque no cuaja, no. Y para Rusia tampoco, eso queda clarísimo, queda clarísimo. Bien, ¿qué tal si realizamos un salto hacia la dimensión política del conflicto y en términos geográficos de Ucrania a Estados Unidos, aunque todo naturalmente relacionado? Aquí las imágenes de el presidente saliente de los Estados Unidos en su último discurso, en el cual presentó un balance de acuerdo al cual, según Biden, Estados Unidos aparece más fuerte que 4 años atrás, robustecido frente a la emergente potencia China, tanto en términos militares como económicos, con su trabajo cumplido en Ucrania contra Rusia y con un acuerdo de alto el fuego en Gaza, bueno, en Palestina en términos generales, en Gaza en particular, como así también otros logros supuestos de su gobierno. ¿Cuál tu visión sobre los 4 años de gobierno de este señor o de las personas ubicadas a su alrededor? Porque muy lúcido no aparece y naturalmente en este último discurso una vez más presentó un texto leído de 2 teleprompters ubicados a su lado, naturalmente. No puede, solo no puede nada, pobre ya el abuelito. Pero bueno, los 4 años de Biden, Aníbal, tu visión. Te lo podría resumir en una sola palabra: desastre, ¿no? Pero vamos a hablar sobre la política de Biden aplicada. Biden en sus comienzos, como cualquier guerrerista que lo fue también en el gobierno de Obama, él tuvo varias ideas propias en las cuales también colaboró con Obama. Ese señor que se ganó el Premio Nobel de la Paz, que siempre me pregunté por qué le dieron un Premio Nobel de la Paz. Y claro, si lo fabrican ellos y lo dan ellos, se lo dan entre ellos, no se lo regalan entre ellos, ¿no? Así cualquiera gana un premio. Pero el señor Biden, en estos 4 años, voy a usar la misma palabra que utilizo para definir a Europa, ¿no? Cuando dicen que Europa se dio un disparo en el pie, yo digo que Europa cometió un suicidio colectivo. Esa es mi forma de explicarle a los muchachos para que entiendan, ¿no? La diferencia que hay entre pegarse un tiro en el pie y la diferencia que hay en cometer un suicidio colectivo. La diferencia es que si tú te das un disparo en el pie, puedes curarte, lo arreglas y dentro de un mes estás caminando de nuevo. O sea, tiene solución. El suicidio colectivo no tiene solución. Tú acabaste con todas las posibilidades. Ya no hay recuperación allí. Eso le ocurrió a Europa. Y en el gobierno de Biden, él hizo exactamente lo mismo. Por querer abarcar muy grande, por querer llegar a más grande y querer dejar en su legado posiblemente lo que en algún momento le hicieron creer de que podrían,
vencer a Rusia. Él dijo, bueno, vamos allá, vamos, me llevo el premio, en la historia, en lo que sea. Y lo que se lleva es la vergüenza. Primero, la salida de Afganistán quedó bajo la tutela de Biden. Cuando salió aquel Estados Unidos apresurado de Afganistán, derrotado, porque 65.000 hombres descalzos, yo lo escribo en mi libro, cuando escribo, en este libro que estoy escribiendo, que hablo mucho sobre los afganos, yemeníes, estos soldados sin protección militar ninguna, sin corazas de acero, sin cascos, con armamento básico, derrotaron un imperio. Y ese mismo pueblo que fue armado en su momento, años atrás, décadas atrás, para luchar contra Rusia, ese mismo pueblo armado de la misma manera fue los que vencieron a Estados Unidos en Afganistán. De ahí esa salida apresurada para no pasar más vergüenza de la que ya estaban pasando, porque 20 años en una nación para decir que habían ido a llevar la democracia, para decir que habían dado la paz a un pueblo, mintieron siempre. Lo que consiguieron fue vender más opio, llevar mucho más opio para Europa, en fin, para que algunos se hicieran más ricos, solamente. El señor Biden fue el desastre más grande político a nivel político norteamericano. Fue el peor presidente de todas las presentaciones de presidentes que yo, al menos en vida propia, conocí. Esta fue la peor. La peor conducción, sin duda alguna, para mí fue Donald Reagan y este señor Biden, ¿no? Pero Biden lo superó a Reagan, lo superó totalmente. Biden, a pesar también de esa locura normal de un anciano que a algunos les ataca antes, a unos los ataca después, dependiendo de cómo se trató en su vida, ¿no? Todos vamos a llegar ahí, todos vamos al mismo caminito, ¿no? No podemos decir, es un loco, no, son enfermedades que te atacan de a poco y te van consumiendo. Y este señor ya no estaba con esa lucidez, lo veíamos diciendo en nuestros programas, tú también lo has dicho en algunos momentos. El señor Biden no estaba en condiciones de poder dirigir el tamaño de nación de Estados Unidos. Entonces, sabemos muy bien, Ezequiel, que ese gobierno de Biden, los últimos 2 años, para ser bien claros, los últimos 2 años de gobierno de Biden, discúlpenme, Biden no dio una sola orden allí. Obama y su grupo, posiblemente, sí, trabajaron en este gobierno. Pero el señor Biden no tomó decisión ninguna en absoluto en los últimos 2 años, eso te lo puedo asegurar. Y me pongo las manos en el fuego y estoy seguro que no me quemo. Y eso está en mi análisis y lo que escribo en esa parte de mi libro también cuando me refiero al gobierno de Biden. Él no estaba en condiciones ni para pensar siquiera. Es como tú dices, con 2 teleprompter para poder retener, y a veces lee pasar de guión, y él lee pasar de guión, él lo lee, él mismo lo lee, ¿no? Entonces ahí te das cuenta que la capacidad, lamentablemente, mental de este señor no está bien, no está en sus condiciones. Lo extraño es que no estaba apto para presentarse a la candidatura como segunda reelección, y lo siguen sosteniendo como que está apto para dirigir el país durante 6 meses, ¿no? Entonces es increíble. Este señor nos llevó a casi una guerra mundial, no va a dar, yo lo vengo diciendo también hace mucho tiempo, cuando todo el mundo bombeaba, estamos al borde de la tercera guerra, no, ni piensen. No se mastiquen la cabeza pensando que venimos con una tercera guerra mundial, no va a haber una tercera guerra mundial. Que va a haber una guerra fría, ya está impuesta la guerra fría, ya está impuesta. Que puede haber enfrentamientos, digamos, en forma estándar, en guerras proxies, sí, va a haber mucha guerra proxy. Más enfrentamiento nuclear, no, de ninguna parte va a haber. ¿Por qué? Porque sería inadmisible para cualquiera de las partes. Cuando Estados Unidos habla de desmembrar a Ucrania, de desmembrar a Rusia, repartirla en 30 pedazos, repartirse todos los pedacitos de Rusia para usufructuar sus recursos naturales. Si tú tiras bombas nucleares en ese territorio, nadie más pisaría ahí por 30, 40, 50 años, Ezequiel. Entonces nadie puede
considerar una tercera guerra mundial y nuclear todavía. No. Yo por eso le digo a la gente, no, no se enloquezcan con esa idea, eso es para vender pasquines, para vender noticias, para asustar a la gente, meter el miedo en la gente, preocupar a la gente. La gente se enferma, Ezequiel, cuando empieza a pensar en el desastre, la gente se enferma de angustia, de ansiedad, de pánico, le vienen un montón de cosas que después nos preguntamos, ¿por qué muere tanta gente joven? Pánico, ansiedad, locura, suicidio, en fin, todo eso, ¿no? Que ocurre por estas situaciones, ¿no? Entonces yo siempre calmo a la gente y digo, no, 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 esperen ahí, no. Guerra nuclear, ni lo analicen, no es necesario llegar a eso. Yo nunca perdí tiempo analizando a ver si podía haber una tercera guerra mundial, no va a haber, de hecho no va a haber, eso es un hecho. Sí va a haber enfrentamientos proxies, sí, como los hay en Medio Oriente, como lo tenemos ahora actualmente usando a Ucrania, al pueblo ucraniano para enfrentar a Rusia, mientras la OTAN se frota las manos y cuánto más vamos a mandar, cuánto dinero viene, cuánto le vamos a robar a Rusia, porque quieren sostener una guerra con el dinero ruso todavía, que eso es discutible también. ¿tá? Y esa es una de las razones también, cuidado, que Rusia va a reclamar ese dinero. Esos 300.000 es robo. Eso es robo, no es un préstamo que después vemos cómo lo resolvemos. No, 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 esperen un poquito ahí. Eso es dinero de Rusia. Y con este Donald Trump ahora vamos a ver si Donald Trump está de acuerdo en decir que sí, que ese dinero va a ser usado a favor de Ucrania y no de Rusia. Vamos a verlo, vamos a verlo. Porque también Rusia tiene casi 300.000 millones de dólares en bienes norteamericanos y occidentales dentro de Rusia. No nos olvidemos de eso. Mira que esa misma proporción de valor lo tiene Rusia allí, que lo puede tomar cuando quiera también si quiere. Si le roban ese dinero, él va a tomar efecto, lógicamente, de todos esos recursos que tiene allí, que son occidentales y de Estados Unidos. Entonces, a nivel político, eso así. Biden, un desastre, total y absoluto. Clarísimo, clarísimo tu análisis. Quería presentar como elemento para el análisis en detalle algunas de las cosas dichas, porque a veces en las propias palabras de estos impresentables aparecen más indicios que en cualquier análisis posible respecto a Rusia y respecto a China. De aquí de fondo, las palabras textuales, yo aquí con una traducción, estas las palabras respecto a Rusia literales. En mi opinión, cuando Putin lanzó la invasión, yo tenía dos tareas. Una, movilizar al mundo y defender a Ucrania, y la otra, evitar una guerra entre dos potencias nucleares. Hicimos ambas cosas. Acá la confesión de la participación del rol protagónico y del liderazgo de Estados Unidos respecto a esta guerra, porque en todo caso podría haber presentado esto como debíamos ayudar a Ucrania. No, no, nosotros debíamos capitanear al mundo contra Rusia, dicho así, sin tapujos, directamente. Eso respecto a Rusia. Y respecto a China también interesante, un poquito más por aquí. No hay duda, atención a esto, Aníbal, no hay duda de que nuestras acciones contribuyeron significativamente y ahora a que los principales estados autoritarios se estén alineando más estrechamente entre sí. Irán, Rusia, China y Corea del Norte. Pero eso se debe más a la debilidad que a la fortaleza. Por lo tanto, al comenzar una nueva administración, Estados Unidos está en una posición fundamentalmente más fuerte con respecto a estos países de lo que estábamos hace 4 años. Acá otra confesión, el hecho de que generaron una alianza entre los considerados enemigos por Estados Unidos. Ahora, que esos países aparecen más débiles ahora que antes, China, Rusia, Irán y Corea del Norte, solo en la cabeza de este señor. Totalmente. Y la última directamente sobre China, atención a esta. Todos ustedes recuerdan y los expertos predecían que era inevitable que la economía china superara la nuestra. Según muchas predicciones, eso sucedería en el año 2030 o poco después. Nosotros en esta sala dijimos que no.
hicimos las inversiones en nosotros mismos y protegimos a nuestros trabajadores y nuestras tecnologías. Eso no va a suceder. Ahora bien, según las últimas predicciones sobre el rumbo actual de China, nunca nos superarán. Acá. We in this room said no. Esta es la parte. Atención. Acá. If we make the investments in ourselves, we protect our workers and technologies, that will not happen. Eso nunca sucederá. Now, according to the latest predictions, ¿No? La superación de China de Estados Unidos por China. on China's current course, they will never surpass us. Y nunca nos superarán. Más allá de la estupidez de todo este diagnóstico, porque según el propio Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la economía china en términos de poder adquisitivo ya aparece por delante de la de Estados Unidos desde hace algunos años, además de la superioridad de China en cuanto a comunicaciones 5G, misiles hipersónicos, computación cuántica, registros de propiedad intelectual, bueno, autos eléctricos, envío de satélites al exterior, bueno, en todo eso, más allá de todo eso, para mí lo más grave de todo esto aparece en el enfoque de relaciones, el enfoque respecto a las relaciones internacionales de Estados Unidos en las palabras de Biden. Toda su descripción de los objetivos logrados por Estados Unidos responde a un juego de suma cero. O con nosotros, los Estados Unidos, o contra nosotros. Entonces, los chinos querían aparecer por delante nuestro. Bueno, esa es el juego de la libre competencia entre las economías en un sistema capitalista. Si un país con más desarrollo que el otro, bueno, eso obtenido de forma justa. Y en el caso de China, efectivamente, no comenzaron invasiones ni machucaron a bombazos a nadie para eso. Pero no, solamente ese avance de China para Biden en su propio balance representa un ataque contra Estados Unidos. Entonces, la única forma de respuesta de Estados Unidos contra esto, un contraataque hostil, ¿sí? Ninguna forma de, bueno, este país en desarrollo, generemos sinergias, colaboraciones, comencemos un desarrollo conjunto. No. O con nosotros o contra nosotros y al final no lograron superarnos, no lo lograrán, como una especie de a todo nada, un juego a muerte permanente. Si esa es tu concepción de relaciones internacionales, vas a generar un conflicto tras otro y tarde o temprano va a aparecer uno más fuerte que vos. Esa es mi visión, por lo menos, Aníbal. ¿Comete un error de interpretación? ¿Cuál es tu perspectiva? No. Ezequiel, correctamente, es tal cual. Es más, yo vengo diciendo ya desde hace algún tiempo que realmente económicamente, China superó ya a Estados Unidos ya hace muchísimo tiempo. Hace muchísimo tiempo. Esa deuda de Estados Unidos, yo me acuerdo que cuando hice la cuenta, cuando estaba en 34.000 billones de dólares la deuda de Estados Unidos, y fui en el tiempo hacia atrás a ver cuándo Estados Unidos paró de pagar, Y yo digo, tú vas mirando esas cifras anuales, cómo iban creciendo en la deuda de estadounidense, y tú ves que en los últimos 30 años, Estados Unidos, para poder crecer, para poder desarrollar toda esa infraestructura militar que es por ahí, por la fuerza que ellos quieren dominar el mundo, no por la economía, no por un buen mercado, no. Si tú eres competidor, tratan de eliminarte de alguna manera, con sanciones, con quebranto, con golpes de Estado, en fin. Ellos tratan de manejar todas esas posibilidades totalmente negativas contra una paz mundial inclusive, porque van contra la paz mundial. Lo vengo diciendo hace algún tiempo también, Ezequiel, que Dios me perdone si estoy equivocado, pero yo digo que la nación más terrorista que tenemos en el mundo hoy es Estados Unidos. Estados Unidos alimenta el terrorismo, Estados Unidos crea el terrorismo, Estados Unidos trabaja junto con el terrorismo para conseguir sus propios beneficios y cuidar sus intereses. Lo estamos viendo. No se puede negar. Lo que hemos visto en Medio Oriente queda bien claro. Entonces, esa política exterior que tiene Estados Unidos
ya nos mostró, ya nos dejó ver, por lo menos a las personas que están despiertas, que tienen ese amplio espectro visual, que tienen pensamiento crítico, ya pueden ver, darse cuenta que esa nación, no la gente, no el ciudadano común, que es otra locura aparte, ¿no? Eso es otra locura aparte. Digo, la política, el político norteamericano que ya viene de matriz, ya vienen formados, hechos por una máquina, ¿no? Parece que vienen hechos por una máquina, que todos con la mentalidad destructiva, ¿no? Ninguno viene para construir. Eso de que vamos a llevar la democracia a tal país, lo que menos llevan es democracia. La democracia es un juego de palabras. Yo vengo diciendo hace muchos años, los gurises cuando me preguntan, yo hago tipo de clases en Twitter, en las salas, agarramos espacios con 100, con 200 muchachos allí, y ellos preguntan, y yo les digo, la democracia es una utopía en el mundo hoy. La democracia hoy en día es una utopía. No existe la democracia. Aquello que nos parece democracia es un gobierno camaleónico, que cambia de color, se mueve de cintura, un día está con el lado derecho, otro lado está con el lado izquierdo, pero no sabe dónde está parado en realidad. Entonces, la izquierda ya prácticamente no sabemos cuál es, la derecha ya no sabemos cuál es. Entonces, todo va mudando a tal punto de que tú te das cuenta de que esa injerencia de Estados Unidos, por ejemplo, en la política interna de toda Latinoamérica, América Central, América del Sur, parte de África inclusive también, esa injerencia ha hecho que ellos colocan esos títeres en el gobierno, los preparan para hacer su elección e intentar ganar como lo hizo Boric en Chile, por ejemplo, como lo hizo el señor Milei en Argentina, como lo hizo en su momento Bolsonaro en Brasil, como lo hizo también, ¿qué otro personaje? En Perú, el golpe que le dieron a Castillo, en Ecuador, el señor aquel, el de la silla de ruedas, que ahora no me acuerdo cómo era el nombre. Lenín Moreno. Lenín Moreno, después vino el banquero Lasso, ¿no? Era... Daniel Noboa, después No, Daniel Noboa en Ecuador, sí, Daniel Noboa. Aquel fue un traidor al gobierno propio de que él formaba parte con Correa y le dio paso a un gobierno camaleónico. Ahí es donde comienza esa transformación que yo vine diciendo en Latinoamérica toda. Y todos preparados por Estados Unidos. Aquí está involucrado directamente la Escuela de las Américas de Estados Unidos, preparando a estos señores, como prepararon a Sergio Moro de Brasil, lo prepararon allá en la Escuela de las Américas, lo preparó la CIA después para dar ese golpazo en la Lava Jato en Brasil, que determinó que Lula fuera preso sin prueba ninguna, porque acusaciones tenía un montón, pero prueba no había ninguna contra el señor. Entonces, el hombre pasa preso, no gana las elecciones, lógicamente no se puede postular, sube el señor Bolsonaro, comete sus desastres en su política y, lógicamente, no es reelecto y gana el señor Lula de nuevo, ¿no? Pero rectifico mis palabras, Aníbal, perdón. Cierto que sí, entre Lenín Moreno y Noboa, durante 2 años, ahora recordé, claro, las elecciones ganadas por Lasso y después a mitad de mandato presentó la renuncia. Así que efectivamente, vos con razón, después de Lenín Moreno, 2 añitos de Lasso y después Noboa. Perdón, mala mía. Exacto. Fue eso lo que ocurrió y por eso yo te digo que todo fue relacionado a la explotación de los recursos naturales. El golpe de Estado en Perú se tenía que firmar la renovación del derecho a la explotación de los recursos naturales de Perú. Le dan el golpazo a Castillo porque Castillo no le iba a renovar a Estados Unidos y la señora Boluarte, actual presidenta no electa de Perú, le cedió la concesión, la explotación y tiene inclusive una base militar norteamericana allí en su territorio. Ecuador, el señor Noboa, lo mismo, soñando ser un Bukele en América del Sur, que ni parecidos son, pero digo, aspiraciones. El señor Boric que te deja estupefacto, que tú no sabes, como te dije recién, si es de izquierda, si es de derecha, no sabemos qué es lo que está haciendo ese hombre allí, ¿no? Y cómo pudo ganar las elecciones y las ganó. Él no fue un golpista, no. Él ganó las elecciones, pero las ganó con un engaño verbal muy práctico. Eso fue practicado y enseñado por Escuela de las Américas. ¿Tá? Eso es clarísimo para mí.
clarísimo. Cuando aparece el señor Milei en Argentina, el milagro de Argentina del señor Milei, lo mismo. Cuando tú, analizando, no el personaje, ¿no? Es un personaje, ¿no? Más allá de su locura, de su forma personal de ser, de toda esa cosa extraña que tiene este señor, a mí siempre me llamó la atención desde el primer instante cuando él enarbola la bandera de Israel y no la bandera de Argentina. Y eso me trajo el recuerdo de aquí, de Brasil, que Bolsonaro tenía siempre atrás de él, en sus espaldas, la bandera de Israel y la bandera de Estados Unidos. Yo digo, ¿qué hacen ahí esas banderas? Tú tienes que levantar la bandera de tu país. Si quieres tener una banderita pequeña allí en un costado, haciendo referencia a otra nación, todo bien. Pero que tú levantes la bandera, que flamees, que abraces la bandera de otra nación y digas al mundo todo, no voy a negociar con países comunistas. Después se le puso de rodillas a Xi Jinping para pedirle disculpas. Tuvo que pedir disculpas. Eso fue lo más grosero políticamente que pudo haber ocurrido en la política argentina, fue el señor Milei diciendo, no voy a negociar con comunistas, esto que el otro, y al mes y medio, oh, qué fabuloso China, qué sensacional, cómo me recibieron, qué lugar bonito. Entonces, hay que tener mucho cuidado con las palabras. Inclusive cuando habló del Papa, dijo cualquier disparate del Papa y después de rodillas besándole la manito al Papa. Entonces, caramba, hombre, ¿qué clase de políticos estamos teniendo hoy en el mundo? Dejan mucho que desear, Ezequiel. Mucho. De acuerdo, completamente. Aníbal, quizás la última antes de responder preguntas de la audiencia, por acá ya alguna, pero de Tito Rodríguez, la respondemos después. De cara a los próximos 4 años, el gobierno del presidente electo Trump, ¿qué podemos vaticinar? ¿Qué elementos van a aparecer? Aquí, por ejemplo, las palabras de Marco Rubio hoy mismo en una audiencia del Comité de Relaciones Exteriores sobre Ucrania, las palabras proferidas las siguientes. Un segundito, acomodo esto por acá. Permítame primero hacerme eco de las palabras del presidente respecto a Ucrania y de lo que dijo en una entrevista hace aproximadamente un año. Le preguntaron sobre la guerra en Ucrania. Él dijo: quiero que se detengan las muertes, quiero que la gente deje de morir, quiero que se detengan las matanzas. Y francamente, no sé cómo alguien podría decir que no. La destrucción que está sufriendo Ucrania es extraordinaria. Se necesitará una generación para reconstruirla. Millones de ucranianos ya no viven en Ucrania. Y el trastorno que eso significa, ¿cuántos de ellos van a regresar y a qué van a regresar? Incluso mientras les hablo ahora, la infraestructura energética ucraniana se están siendo diezmadas, de manera que costarán cientos de miles de millones de dólares reconstruirlas en las próximas décadas. Así que este es un conflicto importante y creo que deberá ser la posición oficial de los Estados Unidos que esta guerra debe terminar. Y la pregunta es, ¿qué papel podemos desempeñar? Creo que lo primero es dejarlo muy claro. Mis diferencias con la administración Biden a lo largo de este proceso es que nunca delinearon claramente cuál era el objetivo final del conflicto, qué estábamos financiando exactamente, a qué estábamos destinando exactamente el dinero. Y en muchas ocasiones parecía que independientemente de cuánto tiempo haga falta, esa no era una posición realista ni prudente. Estas son las palabras de hoy de Rubio, quien, por cierto, yo lo recuerdo con una línea bastante distinta antes de la elección de Trump. Sí, de Trump como futuro secretario de Estado, pero bueno, ahora acompaña las palabras de Trump, aparentemente, en cuanto a la necesidad del cierre de la guerra en Ucrania. Más allá de esto, ¿cuál tu visión hacia adelante sobre el gobierno de Trump para Ucrania, para China, para Irán, para el mundo en general? Sabes, Ezequiel, cuando el señor Donald Trump estaba armando su equipo, que lo va a rodear tanto en la parte de política exterior como política interna, todo ese grupo de trabajo, ya a las claras me deja ver que vamos a tener 4 años muy difíciles. Cuando lo pintan a Donald Trump como la palomita de la paz, yo les digo, no se equivoquen. Donald Trump no empezó ninguna guerra en su gobierno, pero alimentó todas las que estaban. Él bombardeó Siria,
Él mató a Soleimani. Entonces, no nos olvidemos que no es la palomita mensajera de la paz. Donald Trump, más allá de lo que él como empresario puede ver para manejar y conducir una nación, también tiene mucho peso encima del Estado profundo que le dice, hasta aquí puedes, pero de aquí para allá no puedes. Y no puede. Sea quien sea, Donald Trump, el que venga, avance, no importa quién esté allí. El Estado profundo manda, Ezequiel. Mandó siempre, toda la vida. Por más que algunos lo nieguen, digan no existe el Estado profundo, me critican a veces porque cuando hago referencia al Estado profundo les explico qué es el Estado profundo. Y vienen con esas dudas de que somos conspiranoicos y toda esa historia, ¿no? Pero el señor Donald Trump tiene esa traba y esos personajes que están allí, Ezequiel, no todos, y que quede claro eso, no todos fueron seleccionados por Donald Trump. Muchos fueron impuestos por ese lobby sionista que colaboró con la campaña de Donald Trump, que tiene sus exigencias personales. Si tú miras todo lo que es hacia el lado exterior, es todo sionista, pro-sionista, pro-sionista. Entonces, indudablemente aquí tenemos épocas difíciles para Medio Oriente, no tiene solución ni sabe cómo solucionar el tema ucraniano. Y estos personajes como Marcos Rubio, que yo lo conozco también, otro personaje totalmente sectario, totalmente cerrado de cabeza y mentalidad, ahora saliendo a hablar por las vidas humanas, que está muriendo mucha gente, que vamos a parar con esto, cambiaron la narrativa. Ya estamos hablando de otro tema ahora. Entonces, esto a mí no me alienta. No me alienta, ¿sabes por qué? Porque ellos están abriendo un poco el espectro para no cerrarse ellos mismos, para ver si consiguen tener una negociación para poder, de alguna manera, cerrar este capítulo con Ucrania. Mas ellos no están desconociendo, los republicanos me refiero, no están desconociendo que todo esto fue preparado, y no importa si es demócrata, republicano, no importa quién esté en el gobierno, eso iba a ocurrir sí o sí, de cualquier manera. Eso iba a ocurrir. Estuviera o no estuviera Donald Trump, sería aplazado 4 años, pero eso iba a ocurrir de cualquier manera, Ezequiel. Este enfrentamiento con Rusia, ellos mismos lo dijeron en un momento, primero con Rusia, vencer a Rusia, después vamos por China. Y ahora el trabajo de Trump, ¿cuál es? Tratar de desarmar esa unión que hay entre Rusia y China, tratar de separarlos, y no va a conseguir. No va a poder. Eso es imposible hoy. Podría haber ocurrido antes de y no ahora. Después de, no. Ya no. Rusia tiene una hermandad muy fuerte ahora con China. Por más que Estados Unidos diga que no, que China se hermanó con Rusia por intereses propios, claro que cada uno tiene sus intereses. No somos ciegos. Nosotros los analistas sabemos que cada uno tiene sus intereses. Rusia los tiene, China los tiene también. Pero los dos respetan esos intereses. Los dos respetan esa soberanía. Los dos respetan el apoyo mutuo. Lo que atrajo, lógicamente, a Irán, separada, aislada, vencida, yo te ofrezco ayuda, yo tengo esto para darte, ¿tú qué tienes para darme? ¿Y qué es lo que precisas? Necesito 24 o 36 aviones, te los mando, dame esto que lo preciso ahora. Y eso fue el trato, y ya está ocurriendo. ¿Qué le pasó a Corea del Norte? Me sobran hombres, me sobran misiles, me sobran drones, ¿cuántos quieres? ¿A cambio de qué? ¿Comida? Precisamos comida, alimentos, en fin, cosas necesarias para esta nación que está totalmente encerrada allí, que inclusive había sido sancionada en su momento por Rusia, tú lo recuerdas, Ezequiel. Rusia mismo había apoyado sanciones a Corea. Levantó totalmente todo. Ahora Corea es una nación hermana. Entonces, todo este tema político, que es un logro de Biden, es lo que logró Biden, ¿no? Unir esos países que para Estados Unidos son enemigos. ¿Pero enemigos por qué? Porque no acatan las órdenes y las reglas de Estados Unidos. Lo que quiere imponer Estados Unidos a su manera, que no le conviene a nadie. A nadie. No importa si es ruso, si es chino, si es coreano, si es iraní, si es venezolano, cubano, no importa de qué parte del mundo. Si dijeron no a Estados Unidos, es enemigo a muerte.
Entonces, eso es lo que la gente a veces no entiende, de que acá no se trata de que porque es Rusia, porque Rusia fue comunista. No, 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 no. Olvídense de eso. Acá son otras cosas, otros temas totalmente diferentes. Acá Rusia está defendiendo su existencia, principalmente. Su existencia, ¿está? Principalmente. Irán también. Irán está defendiendo su existencia también. No te olvides que la mayor tarea que tiene Israel es hacer desaparecer Irán de cualquier manera. Por eso esa prueba nuclear que hubo en Siria, que no descarto, que fue una prueba para mostrar, tenemos esto. Mas no lo reconocieron, calladito, todo el mundo callado, nadie dijo nada en absoluto, no hubo opiniones de Occidente ni de Estados Unidos, todo quedó en el silencio absoluto, absoluto. Entonces, para no irme del tema, esa política exterior de Donald Trump indudablemente no va a ser buena en estos 4 años. Vienen días difíciles para Latinoamérica y América Central, vienen días difíciles para congeniar con esa política agresiva de Donald Trump. No nos olvidemos que ya ahora está reclamando Panamá. El pacifista ya está creando una situación problemática en América Central. Está creando problemas ya internos en naciones latinoamericanas o hispanoamericanas, como la quieran llamar. A mí me gusta referirme a América del Sur, mejor. No herimos a nadie como América del Sur. Y ya están creando situaciones polémicas de que van a aceptar a este hombre, a González, Edmundo González en Venezuela, que lo van a aceptar como presidente reconocido. Juan Guaidó II va a ser, continuamos con la misma política de agresión a una nación que tiene su jeito, su manera de ser. El pueblo está con Maduro el 50, el 60%, lo que sea, pero déjenlos en paz, que ellos solucionen sus problemas internos, que lo hagan ellos. No, quieren invadir esta otra mujer, Corina Machado, pidiendo la invasión, pidiendo nuevamente otra vez que le desangren a Venezuela. Caramba, ¿qué clase de personajes son esos que están pidiendo que hagan pedazos su propio país? ¿Por el bien de qué? Poder, dinero, gloria, en fin. No es por la nación, no es por el pueblo. Días difíciles. Aníbal, querido, muy, pero muy interesantes tus análisis. ¿Qué tal si en la parte final respondemos preguntas? Por cierto, muchas por aquí, enviadas a través del chat. Y mientras tanto, recordamos, por favor, que nos ayuden con el pulgar arriba, con el like. ¿Cuántos por ahora? Uy, qué poquitos. Me gusta. Demoledores y demoledoras. 1.400 personas conectadas y menos de 800 likes. Por favor, ayúdennos. Eso nos ayuda contra la censura, eso maximiza la difusión de nuestros análisis críticos y por ende genera menos probabilidad de censura, videos desmonetizados, incluso algunos bloqueados directamente todo el tiempo por nuestra perspectiva crítica. Estamos conscientes de eso. Con el apoyo de ustedes, con los comentarios, la suscripción, los likes, nos ayudan contra esa censura. Así que, por favor, sencillamente el clic ahí en el pulgarcito para arriba. Dicho esto, comencemos a responder preguntas. Aquí Tito Rodríguez, miembro del canal, quien nos acompaña desde hace mucho tiempo. Muchas gracias, Tito, por tu aguante, tu apoyo. Hola, demoledores y demoledoras. Saludos desde Argentina. Pregunta, ¿qué tiene la Unión Europea para ofrecer a los países latinoamericanos para ser sus aliados? Inversiones, infraestructura, tecnología. Saludos desde Río Cuarto, Argentina. Saludos para la muy querida ciudad de Río Cuarto, en Argentina. Yo sinceramente en duda si lo de EU respecto a Estados Unidos, la abreviatura en español, o EU respecto a European Union, Unión Europea, en la abreviatura en inglés. Respondamos las dos entonces, Tito. ¿Cuáles los ofrecimientos de tanto de la Unión Europea como las posibilidades de ofrecimientos de la Unión Europea y de Estados Unidos para los países latinoamericanos para que participen en esta alianza buscada contra China, Rusia, Irán, Corea del Norte, etcétera? Los BRICS también, incluso, ¿no? Contra India, Sudáfrica, etcétera, etcétera. Muy, muy linda pregunta, Ezequiel. Muy buena, oportuna también. Voy a responderle para cualquiera de las dos maneras. ¿Qué puede ofrecer Estados Unidos para
Sudamérica y América Central en todo caso, Caribe, tenemos que contemplar todo ese espectro que es muy amplio, y lo que puede ofrecer o no la Unión Europea. Primero voy a empezar por la parte de la Unión Europea. La Unión Europea, la señora van der Leyen no hace mucho firmó un acuerdo con el Mercosur, por ejemplo, que Francia no estuvo de acuerdo, no lo acepta de ninguna manera, ¿tá? Porque había que o cerrar esa relación definitiva con el Mercosur o la perdía la Unión Europea. Entonces tuvieron que entrar en ese acuerdo. Un acuerdo que no es ventajoso para Sudamérica, no es ventajoso. Lo que quiere la Unión Europea en sí, en su conjunto, es quitarle espacio a China. El problema es que la Unión Europea hoy, en la situación en la que está, no tiene cómo competir con China. ¿Por qué? Dos razones muy poderosas. Primero, China no exige, China negocia. Primero, la gran diferencia. Occidente exige primero, pone condiciones. Son estas las condiciones. ¿Las aceptas? No. ¿Qué hacen? China no, China negocia. ¿Cuánto precisas para el desarrollo? ¿Qué precisas? Preciso puentes, preciso carreteras, preciso un puerto, como en el caso de Perú. El mayor puerto de salida al Pacífico construido por China está allí. Construido por China. Y ahí es donde la señora de la OTAN, Elizabeth, no me acuerdo ahora el nombre de esta mujer. ¿Kaja Kallas o...? No, de la cuestión sur de la OTAN. No es de la OTAN, de Estados perdón, Unidos. Laura Richardson. Laura Richardson. Las declaraciones de ella fueron tan perversas, Ezequiel, que me dejaron... por eso ocupo en este libro que estoy escribiendo varias páginas con estas declaraciones de Laura Richardson, cuando ella dice, no tenemos que olvidar que tenemos en América del Sur, dice, litio, oro, cobre, petróleo, gas, reservas de agua. Cuando recalca, tenemos, yo la escuchaba y digo, caramba, nunca dijo América del Sur tiene. Los latinoamericanos tienen, los países del sur tienen, no. Ella dijo tenemos que ir por eso. Estamos dejándole en manos a China, hemos descuidado nuestro patio trasero, tenemos que hacer algo, y lo hicieron. Inmediato. Comenzó por Perú, siguió por Ecuador, siguió por Chile, por Argentina, ya está todo tomado. Argentina, el señor Milei le cedió toda la parte de la cuenca del río, ¿cómo es el río que baja de allá desde el lado paraguayo? No el río Uruguay, el otro. ¿El Paraná? El Paraná le concedió a Estados Unidos la vigilancia de todo ese río a Estados Unidos, que se habla de que es el contrabando de droga que viene por ahí. Mentiras, absoluta, ¿tá? Y le concede a Estados Unidos también toda la protección marítima de toda el área oceánica del Atlántico y Atlántico Sur a Estados Unidos, porque Argentina no tiene cómo custodiar su zona marítima exclusiva, ¿no? Mira en qué manos está Argentina toda, ¿no? Es increíble eso, ¿no? Entonces, cuando tú como Estado le concedes a otra potencia la vigilancia de tus áreas externas, tú dejas de ser un Estado. Argentina paró de ser un Estado. En el momento que le dice a una potencia, tú me vigilas todo mi mar territorial, todos mis ríos internos, ¿dónde estamos? ¿En qué manos? Hay que poner otra bandera allí. La bandera azul y blanca con un sol está en dudas. Es increíble, mas esto ocurrió y está siendo efectivo en estos momentos, es así, controlado por Estados Unidos. Con respecto a esto de la Unión Europea, esa negociación con el Mercosur afecta lógicamente a Chile, Argentina, Brasil, Paraguay. ¿Ok?
Con respecto al otro entorno, al resto de Sudamérica, indudablemente que tampoco la beneficia. ¿Por qué? Porque Europa no tiene nada para ofrecerle a América del Sur. No tiene que ofrecerle, no tiene alimentos, no cosecha nada, no crea nada, apenas para consumo interno y ya prácticamente no hay. Al ganado, por ejemplo, se lo están matando. Las tierras han sido compradas por las grandes prestadoras de dinero, tú sabes quiénes, que no lo podemos nombrar mucho porque te pueden censurar el programa, mas han comprado extensas tierras europeas que eran cultivables y están muertas hoy en día, hoy cerradas, y no están ni cultivando ni criando ganado. Entonces, ¿qué puede ofrecerle Europa? Nada, en absoluto. Problemas puede traerle a Latinoamérica. Si fuera el caso de Estados Unidos, ¿qué le puede ofrecer? Tampoco, tampoco, porque el mercado norteamericano es tan exclusivo, tan exclusivista, que lo que nosotros tenemos que exportarle a Estados Unidos, indudablemente son a precios que no son competitivos, no crían una ganancia, un lucro para las naciones en desarrollo sudamericanas. Entonces, cuando llega al mercado norteamericano, prácticamente los gastos cubren apenas unos beneficios ahí muy pequeños, porque hay que vender a un precio que lo pone Estados Unidos, no lo pone Sudamérica el precio. Eso es manejable para ellos. Por eso siempre digo, Estados Unidos te pone las condiciones. ¿Es a este precio o no compro nada? O te subo los aranceles aquí, te los pongo por aquí, te compro barato por acá, pero después pagas caro por el otro lado. Entonces, siempre te están coaccionando, siempre te están presionando de una manera impresionante. China no lo hace. China negocia. Te ayudo con esto, te doy esto y tú me lo pagas con esto. O sea, ¿qué recurso tienes? Tú tienes litio, con el caso de Chile, por ejemplo, o cualquier otra nación. Tienes litio, bueno, ¿qué precisas? Puentes, puertos. Te los creo, te los armo, te hago las carreteras, te pongo todo. Hasta la gente, la mano de obra, va, si quieres, también te lo ponen. Te ponen todo. La infraestructura que tú necesites. ¿Cómo me lo pagas? Bueno, al valor del litio de hoy, esa obra va a salir tanto, me lo pagas con litio, no con dinero. Entonces, no saquean a una nación. Ellos dicen, porque los chinos no vienen gratis. Claro que no. ¿Quién vendría gratis? No son hermanos. Son dos naciones apoyándose una con la otra. Aquí estamos los dos. Esa es la gran diferencia aquí. China tiene una propuesta totalmente diferente para Latinoamérica toda, para Sudamérica toda, para América Central, para todas estas naciones emergentes en desarrollo, también para las naciones africanas, las podemos poner en ese mismo contexto en esta pregunta, también es igual, exactamente igual. China no viene gratis, no viene gratis, pero negocia, te da la oportunidad y no te ahorca. No te dan un préstamo que te lo tienes que pagar con vida y sangre durante 20 o 30 años. Ellos te prestan el dinero, te lo doy, precisas, pero lo usas para eso, definitivamente, cuidado. Ellos vigilan hasta esa parte también. Dinero vivo, dinero colocado, pero tiene que ser para los efectos de lo cual se declaró en ese tratado de que iba a ser utilizado. Para no dar pie a la corrupción, de que se lo guarden en los bolsillos y después lo sigan la maldita miseria. Entonces, hay condiciones, sí, hay algunas ciertas condiciones que China las impone, pero son saludables. Por eso cuando hablamos de un mundo multipolar, Ezequiel, ese mundo multipolar y no falta mucho para que se instale, va a traer de generosidad, por decirlo de alguna manera, y de desarrollo para los pueblos emergentes, las naciones emergentes. Esas naciones en desarrollo, pequeñas naciones, que hoy por hoy no pueden, que nunca se lo permitieron. Las naciones europeas siempre estuvieron con el pie en el pescuezo de esas naciones. Estados Unidos lo mismo. Mantuvo siempre esa correa apretada en el pescuezo sin dejarnos crecer mucho porque no era conveniente. Por eso nos matan, nos llenan con Netflix, para que tu cabeza esté ocupada y no quieras pensar en el desarrollo, en el crecimiento, en todo esto, ¿no? Inculcan a los gurises a estudiar determinadas carreras que para mañana son nulas, no servirán para nada. Entonces, eso es el problema que hay aquí con respecto a esta pregunta de este caballero que... Esa es mi respuesta. Bien, de Tito Rodríguez. Muchas gracias, Aníbal. La próxima
de Mohamed Murdi Lassen, quien también nos acompaña habitualmente. Esta sí la podemos responder un poquito más rápido, Aníbal, con más poder de síntesis para poder responder más, porque muchas. La pregunta es la siguiente: ¿qué futuro energético le espera a la Unión Europea para poner en marcha su industria, el petróleo y el gas del que no disponen? ¿El Nord Stream 2 volverá a funcionar? Gracias y saludos. Saludo para Mohamed Murdi Lassen también. Bien breve la respuesta. Primero, el Nord Stream va a pasar a manos de Estados Unidos, de un grande empresario multimillonario norteamericano, que es el que va a comprar el gas ruso y lo va a introducir en Europa. O sea que el gas ruso va a seguir fluyendo para Europa. Eso nunca paró, nunca se detuvo. Siempre por una forma, o por terceros, o por cuatro manos, como fuera, siempre llegó el gas y el petróleo ruso a Europa. Por más que nos engañen y nos digan que se le paró de comprar a Rusia, no se le negocia el gas, mentiras. India le vendía todo el gas que le compraba India a Rusia, lo pasaba de mano y lo llevaba para Europa. Simple, de esa manera. Y ahora el Nord Stream 2 va a ser adquirido por un empresario multimillonario norteamericano, qué casualidad, ¿no? Norteamericano, que va a tener acceso a esa parte y va a negociar, lógicamente, con Rusia ese gas que va a llevar después a puerto con el nombre de otra persona, nada más, no es ruso. Lavado de Bien. manos. Por aquí otra interesante de tu brawler Favo oficial. ¿Piensan ustedes que los ucranianos se rebelarán finalmente contra la pandilla criminal de Bankova? Bankova por la sede del gobierno ucraniano. Mira, hay un gran desconforto social en Ucrania y creciente. El señor Zelensky tenía en su momento un 67% de aprobación dentro de Ucrania. Hoy es un 43%. O sea que ha bajado considerablemente y va en baja cada vez muchísimo más. Yo dije en algún momento que la solución para Ucrania es que el señor Zelensky salga del poder por algún motivo, por enfermedad, por un accidente en la bañera, se desnuca, en fin, cae del 13º piso, en fin, o le pagan un viaje y estadía permanente para Europa, algún país europeo, alguna isla en el Caribe, en fin, donde lo premien al señor Zelensky de la forma que lo quieran premiar, pero que salga del gobierno. Ahí podría caber una posibilidad de que entrara otra persona, ya con conocimientos políticos y geopolíticos verdaderos, con sentido propio, uso de cabeza propia, y no el señor Zelensky, que de actor pasó a ser un político, y un político sin experiencia absoluta ninguna. No me digan a mí que el señor Zelensky tomó todas estas decisiones en estos últimos 3 años. Váyame Dios, no me lo creería nunca, Ezequiel. Hay que ser poco inteligente para darnos cuenta de que un personaje de esto no puede pensar con esa cabeza en tremenda problemática que tiene esa nación hoy por hoy, manoseada, ultrajada por la OTAN. Indudablemente que aquí hay otras cabezas atrás. Y el señor Zaluzny, que está en alguna forma escondido en Reino Unido, que era quién le hacía más frente a Zelensky y quién podía competir por esa posible presidencia en Ucrania. Porque Zaluzny fue muy apoyado en la parte militar y en la parte civil. La población civil sentía un cierto respeto por este señor Zaluzny. Claro que es totalmente ultra nazista, ¿no? Eso es un hecho. Entonces no cambiaría el panorama para Rusia, pero por lo menos sería otro personaje diferente para poder negociar aquí alguna salida si hubiera política posible. Lo veo muy difícil de cualquier manera. Yo aquí no veo una salida real en este aspecto, pero queda así. La política está desmerecida totalmente en Ucrania y la persecución interna que hay con la oposición de Zelensky. Lo sabemos muy bien. Bien, una o dos más. Por aquí, esta de Ahmad Shafs. ¿Qué os parece el fuego en Gaza? Yo no me fío ni un pelo de estos asesinos. ¿Cuál Total. tu
perspectiva sobre esto, Aníbal? E igual, sé que con razón el caballero, la señora, no sé quién, el nombre cómo era de la persona. Ajmal, para mí un nombre de varón, Ajmal. Eh, Israel está tomando una decisión, digamos, estratégica. Solamente recuperar de alguna forma los que ellos llaman secuestrados, rehenes o como le quieran llamar. Es recuperarlos. Luego de eso, que se agarre Santa Catalina porque viene la grande allí. Van a continuar y va a ser Israel quien va a quebrar esa tregua, sea como sea. La tregua Gaza la necesita y jamás la pide y la necesita también porque hay gente muriendo de hambre, muriendo de sed, por falta de medicamentos, por falta de todo. No hay hospitales, no hay manera de operar a un ser humano allí con anestesia. No hay anestesia para nadie. Te pongo como ejemplo. Entonces, ¿es necesaria una tregua? Sí, Hamás está totalmente liquidado, prácticamente. Si quedan algunos hombres de Hamás, son muy pocos y ya están prácticamente desarmados, están entre la población civil, eso es un hecho. Y quedan muy pocos. Ahora, el interés de Israel no es acabar con Hamás, es acabar con la ciudadanía, con el ciudadano palestino. Esa es la idea. ¿Mm? Entonces, como no consigue matarlos a todos a bombazos porque se le vino el mundo encima, los están matando de hambre. Los están matando por enfermedades que se podrían curar perfectamente. Y no hay cómo combatirlas allí. No existe, no hay nada. Entonces están muriendo niños, mujeres desnutridos por hambre, por sed, por enfermedades comunes, mucha gente muriendo. Me preguntaban la cantidad de muertos que hay en Gaza. Yo tengo una discusión permanente. Se reconocen 49.000 muertes en Gaza. Que me disculpen, no es esa la cifra. La cifra de muertos en Gaza, si consideramos los 140.000 desaparecidos que hay en Gaza, está rondando los 200.000 muertos, porque esos desaparecidos están enterrados bajo tierra, bajo predios, edificios enteros. Entonces, que no me vengan a decir que los desaparecidos no cuentan como muertos. Para mí cuentan, ya son muertos. Ahí no tenían para dónde ir. No podías subir para el mar, no podías subir para el otro lado, no tenías para dónde salir. Y lo estamos viendo todos los días. Bombardean un campo de refugiados como bombardean un hospital, una escuela, no importa lo que sea, ellos no están ni ahí. Entonces, no podemos esperar menos que sean 200.000 los muertos que hay allí. Por más que se hable de una cifra menor, siento pena porque esos desaparecidos no están vivos, aunque para ellos no cuentan como muertos. Por otro lado, para terminar esta pregunta y la respuesta, la tregua no va a durar y creo que no la está aceptando ahora inclusive Israel en estos momentos ahora, porque dicen que jamás pidió o alteró una de las cláusulas y parece que Israel, el señor Benjamín Netanyahu no estaría de acuerdo en aceptar esa nueva cláusula que jamás quiso sumar a esta tregua, ¿no? Así que no conseguí leer más sobre el asunto, pero creo que no hay un acuerdo todavía definitivo ahora, hoy por lo menos. Bien, la última por aquí. ¿Estados Unidos aceptará su derrota pacíficamente o irá a una guerra total con China y con Rusia? Gracias, los miro desde Colombia. Saludos para Colombia también. Buena pregunta esa. No va a ir una guerra con Rusia ni con China. Es como comentábamos hoy, ¿no? Todos saben dónde el zapato aprieta. Todos. Puede ser una piedra en el zapato. Desacordona y tira la piedra porque si no, no consigues caminar. Pero no van a ir contra Rusia y no van a ir contra China. Económicamente le pueden hacer trampas, le pueden meter sanciones, es lo que sabe hacer Estados Unidos y lo hace muy bien, lo hacen muy bien. Algunos tienen efecto y otras no. Por eso, la razón de China expandirse en toda el área del mundo, a nivel mundial, no solamente Asia, sino todo a nivel mundial, esa expansión de China en el negocio y ahora que sale a comprar, a adquirir alimentos. Lo comentaban ayer, China salió ya a comprar alimentos por toneladas a todos los países latinoamericanos al precio mercado, sin discusión. Era comprar alimentos, pronto.
y hay ya un dinero dispuesto para eso por parte de China. Lo que significa que ya se está preparando para ese blackout que le puede provocar el gobierno de Donald Trump, que pueden ser por ahí, las sanciones pueden venir por ahí para provocarle un estrangulamiento social a China. Entonces, ya previniendo eso, China está reforzando esa contención de alimentos interna, ¿no? Acopiar la mayor cantidad de alimentos para que la población no pase carencia o necesidades extremas, ¿no? Gracias a que también tienen mucha vinculación con Rusia y negocian también la venta de alimentos. Rusia le da muchísimo alimento, le vende muchísimo alimento a China, y a pesar de que la India tenga frontera con China y tenga sus problemas territoriales, existe también por debajo de la mesa negociaciones muy íntimas que también se negocian muchas cosas no en la vía pública, pero se negocia mucha cosa, mucha compra con respecto a ambas naciones, a India y a China. Aunque para el mundo están en guerra o se van a declarar la guerra en cualquier momento por la parte territorial, no va a haber una guerra entre China y la India. Estados Unidos puede provocar lo que quiera allá arriba en la frontera, mas no va a ocurrir nunca, eso no va a suceder. Y no va, la respuesta es esa, no va a haber una guerra de Estados Unidos contra Rusia ni contra China porque sabe que la pierde totalmente. Aníbal, un placer verdaderamente la charla contigo. Esta es nuestra primera charla, de seguro participarás en más oportunidades. Como siempre, como costumbre aquí en nuestro canal, el invitado realiza el cierre con lo que quiera. Todo tuyo, el espacio para lo que quieras. Y un saludo, por supuesto, la presentación de nuevamente, recordar tu canal de YouTube, tu perfil de Twitter o de X, de Instagram, etcétera, etcétera. Eso también es el momento, por favor. Está bien. No, yo agradecerte a ti, Ezequiel. Sabes que te admiro mucho. No tuve oportunidad de decírtelo cuando nos encontrábamos en algún programa de negocios, pero compartimos pensamiento y forma muy similares, muy parecidos. Yo diría que casi en todo. Podemos discrepar, lógicamente, las tenemos todos. Fue una honra, un placer mismo estar en tu programa. Me sentí halagado, inclusive tu invitación me hiciste sentir muy halagado. Agradecerle a tus oyentes, a tus seguidores también por haber aguantado toda esta charla, todo este tiempo, y desearte lo mejor, indudablemente. Y espero, sí, cuando tú quieras, disponibilidad de mi parte voy a tener siempre a disposición, Ezequiel. Eso es todo, para cerrar. Bueno, Aníbal, un placer realmente que nos hayas acompañado. Recuerdo el nombre de tu canal, El Despertador, y en X y en Instagram, tus páginas con tu nombre, ¿no? Aníbal González. Sí. Perfecto. En X vos muy activo, así que no lo desaprovechen. Aníbal con publicaciones permanentes de análisis y republicación de otras cosas súper interesantes ahí, así que más que recomendable. En un ratito nada más, ya casi, en 5 minutos comienza en DMP Geopolítica el programa de la transmisión de Adrián Celaya. En 5 minutitos nada más, no la desaprovechen. Y mañana nosotros nuevamente por aquí, como todos los días, a las 9 de la noche. A Beatriz Pulido, nuestra moderadora, muchas gracias. Como siempre, el chat súper respetuoso y muy enriquecedor gracias a la moderación de ella. A todos, demoledores y demoledoras, un gran abrazo. Aníbal, hasta la próxima. Chao. Un abrazo. Gracias, Ezequiel. Buenas noches.